que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe. Hola, saludos y muy buenas, bienvenidos. En apenas 25 minutos estaremos conversando con Junior, el periodista Junior Espinosa. Con Junior Espinosa conversaremos alrededor de lo que haremos un ejercicio comparativo entre las sociedades latinoamericanas del tercer mundo, del sur y también de Asia y Europa. Estaremos conversando en torno a lo que significa la evolución sociopolítica en la República Dominicana para poder hacer algunos ejercicios comparativos respecto de lo que está pasando con la democracia dominicana. Muy buena y bienvenido, Junior. Bien, gracias Juan Carlos por la invitación. Primero hacer una aclaración, aunque hago ejercicio de comunicación, mi profesión no es el periodismo. Muy bien. Yo soy un ciudadano de profesión abogado, Muy bien. que he tenido el atrevimiento de incursionar en los medios de comunicación. Eso lo permite la tecnología. Claro que sí. Eso es la tecnología. La tecnología y las facilidades y la evolución, digamos, de los conceptos democráticos y de la conciencia que han hecho algunos empresarios que permiten que ciudadanos comunes y corrientes pues, tengan acceso a los medios de comunicación. A favor de ese criterio de que las frecuencias no son privadas, sino que las frecuencias son públicas. Tú vas a la alquila, te la dan y tú pones un canal. Es decir, los canales no son de los dueños de los... los canales no son de los empresarios, los canales son del Estado. Es como el agua que se vende. Las frecuencias son estatales. Las frecuencias son evidentemente, estatales. Y el Estado permite la explotación privada. Como una mina. Pero lógicamente, al igual que pasa en una mina no todos los empresarios tienen esa visión. Bueno, pero tú puedes tener, apertura. en ese caso, tú puedes tener un canal de YouTube que te permite tener tu propio canal. Puedes tener un canal de redes sociales que te permite tener tu propio canal. Por ejemplo, este programa se pasa en televisión, pero en realidad es un programa, es un canal de YouTube, ¿no? Nosotros tenemos un canal, antes que salir en esto, sale en el canal de YouTube, porque para nosotros es mucho más importante desarrollarlo en función de nuestra propia capacidad de desarrollo, como ocurrió en los 60 con los propios empresarios de hoy. Bien, es una de las facilidades que nos da, ¿verdad?, la tecnología, de que ya no necesariamente para acceder a un medio de comunicación hay que ir a un medio convencional. Correcto. Sino que ya desde tu casa puedes tener una emisora en línea, un canal de televisión. Correcto. Hacer ejercicios ciudadanos a través de la red. Yo pienso que es una oportunidad maravillosa y las experiencias, aunque fueron inducidas, que vivió el Oriente Medio con la Primavera Árabe, pone de manifiesto también cómo se pueden aprovechar las redes sociales en función de la evolución y los cambios políticos y sociales que ameritan los países. Bien, mira, correcto. Esa misma instrucción que hemos venido teniendo en este momento, preciso momento, ocurrió con Adeco y Copellanos hace 50 años en Venezuela, ocurrió con Correa en Ecuador, ocurrió con Evo en Bolivia. Ya vino en el 59 en un proceso más radical con Fidel. Ya vino a ser un proceso ya más de ciudadanía en Europa. Ya vino un proceso más de ciudadanía y de lucha colonial con los musulmanes. Entonces todo ese proceso se está decantando en que cada día más y más gente se está desencantando de los partidos políticos. El PRD obtuvo 47%, entre 42 y 47 en 8 años consecutivos y hoy está reducido a un 5%. El Partido Reformista fue hegemónico durante 20 años y en el PLD ninguno de los candidatos que fueron electos fueron a una convención. Es decir, hay todo un proceso interesante de ciudadanización de los partidos políticos, que no es el tema de la sociedad civil, que la sociedad civil son un banco, hace un think tank y eso se le pone sociedad civil, pero son partidos políticos privados. Adelante. Sin embargo, me gustaría diferenciar dos cosas, Juan Carlos. Los procesos internos que vivieron los partidos en la República Dominicana no tienen nada que ver con la democratización. Y creo que no tiene nada que ver, por un lado, con ese ejercicio de ciudadanía. Pienso que lo que ocurrió en la generalidad de los partidos, que no fueron capaces de convocar
sus órganos competentes para la selección de sus candidatos. No es más que una reiteración de lo que ha sido su práctica en los últimos años. Es decir, restringir a su mínima expresión la democracia interna, reducir a su mínima expresión el control social de sus militantes Pero y dejar... eso tiene una respuesta. Y dejar, claro, y dejar que las cúpulas partidarias, que se asocian entonces con determinadas cúpulas empresariales, algunas sanas, otras no, pues se encarguen de organizar, dirigir los partidos políticos en la República Dominicana. Pero eso tiene una respuesta. La respuesta es una respuesta ciudadana. La respuesta ciudadana a eso fue que el PRD obtuvo un 5%. Bien. Claro. Es una respuesta ciudadana no convencional. Yo creo que decir que es una respuesta ciudadana per se no es correcto, porque yo te diría, lo mismo hizo el PLD y obtuvo el 61, que Sí, 62. pero hubo una sustitución de las encuestas por la voluntad popular. Bien. Entonces, al existir una respuesta administrativa de encuesta y no una solución de voluntad popular, el 60% no es como el 35%, no es una legitimidad desde el punto de vista de lo que significa la ciudadanía. Por eso está estrechamente vinculado con la reducción del 4%, del 5%. Por eso es que yo digo que cuando se habla del 61, casi 62%, no se puede hablar de la población. Correcto. Sino de la población que concurrió a las urnas. Y no solo eso, sino de las encuestas. Y las encuestas parece que Entonces la encuesta no da población por ningún lado. No, fíjate que las muestras son muy limitadas. Son muy limitadas, porque no hubo elección popular interna en los partidos políticos. Entonces sí fue una respuesta ciudadana, aunque al candidato X o al candidato Y le pongan 100 y al otro 1. Claro, esta respuesta ciudadana yo quiero verla direccionada hacia lo que decíamos al principio. ¿Cómo es que la ciudadanía, no la sociedad civil, como la conocemos, debe entonces involucrarse en los procesos de transformación de esas organizaciones políticas que definitivamente tendrán, dice una máxima, Juan Carlos, que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer? Y yo creo que los niveles de deterioro que han tenido los partidos políticos en la República Dominicana, Las élites, lógicamente, quienes los dirigen, están obligados a dar cambios, no porque ellos lo quieran, sino porque la realidad se lo está exigiendo. Porque tendríamos una de dos, o cambias o te hundes. Y el instinto de conservación siempre se impone. Hay un tema que está presionando mucho al respecto de lo que tú estás diciendo, es el tema de la tecnología. Es decir, el individuo que está en San Juan de la Maguana, el individuo que está en Barahona, el individuo que está en Higüey, que es ciudadano, pero que no está incrustado dentro del proceso, está presionando y ese no fue a votar por el PRD. Sin embargo, yo siento que la República Dominicana todavía, digamos que estamos en pañales en términos del ejercicio ciudadano a través de las redes para la presión social. Es obvio que cuando introdujo Juan Bosch el discurso respecto del Áutico García en el año de 1962-63, el país, en términos de lo que era la radio, que era la internet de entonces, o el teletipo, estaba muy atrasado respecto de lo que era el ejercicio de ciudadanía con un individuo que no se conocía y tenía 31 años fuera del gobierno, fuera del país. Entonces, es lo mismo. Lo que ocurre es que tú y yo estamos haciendo acopio de ser pioneros en función de lo que estamos conversando. Lo que pasa, Juan Carlos, que yo creo que ese ejercicio de ciudadanía no es solo el hecho de poder acceder a la red, es también tener la conciencia de lo que usted quiere. Porque posiblemente la República Dominicana, el mayor uso que se le da a las redes no es el que tú quisieras que le demos. Bueno, pero es obvio que entonces, eso va a implicar que no se lean más periódicos. Eso va a implicar que no se lean los periódicos de la alta burguesía. Los periódicos de la burguesía establecen, por ejemplo, lo que quieren los dueños de los periódicos, lo que quiere Finjus, lo que quiere Participación Ciudadana, lo que quiere el CONEP. Es decir, los periódicos y los medios no tienen una función social. Precisamente las redes entran de eso. Claro, evidente, Juan Carlos. El compromiso de los medios es con sus propios intereses, no es con los tuyos ni con los Obviamente. míos. Y sus líneas editoriales, Obviamente. sus principales portadas, van en función de esos intereses que ellos persiguen. Obviamente. Ahora, lo que quiero enlazar es el tema de la educación, de la formación del ciudadano que hace uso de esas redes sociales.
para tratar de sacar no solo el mayor provecho personal, individual, sino el provecho colectivo, que pueda incidir. Ahora, ¿qué ocurra? Por ejemplo, te planteaba el tema de la primavera árabe. Vamos a plantearte el tema de Podemos en España. La experiencia de Podemos, a través de las redes, lógicamente, son dos sociedades Totalmente culturalmente indistintas. Bueno, diferentes, Sí. con niveles educativos totalmente Pero diferentes. la penetración, Pero la penetración, la vía de comunicación es la misma, un problema de la utilización, la concientización del ciudadano. ya el monopolio no se da. Es decir, perdón, ya el monopolio no se está dando respecto, es cierto, el tema educativo respecto del que usa los instrumentos de la tecnología no está a la altura de aquellos que tienen otros niveles de educación en Europa y en propia América Latina. No obstante, si nosotros observamos, vamos a San Salvador, vamos a Guatemala, que son sociedades similares a la República Dominicana, nosotros podemos observar cómo en esas sociedades que sufrieron una devastación colonial, están muy delante de nosotros. Y los conflictos internos bélicos que tuvieron también. Y los conflictos bélicos todavía se manifiestan con las maras. Y yo te voy a decir una cosa, esa gente está, en lo que está pasando en América Latina, esa ola va a llegar. Y mira qué ocurre. Haití es un punto de partida para observar todo lo que está ocurriendo y lo que está pasando con la derecha latinoamericana y Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido mucho terreno por el tema de las guerras. Estados Unidos está en una decadencia muy profunda con el tema de elegir entre lo mejor, entre lo peor y lo más malo. Entonces, esa decadencia en los partidos políticos, los sistemas de partidos políticos, esa decadencia de la oligarquía norteamericana, esa decadencia de la sociedad, de la ciudadanía norteamericana, se está expresando en República Dominicana. Y es obvio que todo ese proceso de violencia compleja que está sucediendo en Estados Unidos se está revirtiendo acá, y esa presión social de América Latina está empujando nuevos aires, independientemente de que nosotros como contemporáneos, porque somos contemporáneos, no lo veamos. Sin embargo, yo siento que América Latina está muy confusa la cosa. Tú hablabas de los cambios que iniciaron en América del Sur. Lula, por un lado. Chávez, el gran impulsor de las transformaciones sociales en América Latina, de la emergencia, de esos liderazgos alternativos, que unos vinculados al quehacer social, a los movimientos sociales, otros no, pero que estaban ahí, con visiones y propuestas de nación diferente, que durante un tiempo interesante, pues accedieron al poder. Pero ¿qué ha estado pasando, Juan Carlos? Estamos viviendo un ciclo de regresión, donde muchos de esos gobiernos ya están dejando el poder. Mira el caso de Cristina. Lo que pasa es que hay una notable recomposición, 200 años de colonialismo, 200 años de invasiones militares, 200 años de exclusión. No puede superarse apenas desde el 92 hasta ahora. Entonces lo que tú estás observando y lo que está observando la población fundamentalmente es la eclosión del sistema de partidos políticos. Es decir, la eclosión total del modelo capitalista tal y como lo conocimos. Es decir, la eclosión del CONEP. Tú verás una gran, profunda eclosión en el CONEP. Vas a ver una profunda eclosión en productos básicos que en un momento determinado fueron productos que representaron a los dominicanos, como la cerveza Presidente. Verás multinacionales como Amber. Eso es lo que está pasando en el sector social. Yo no sé si justamente eso es lo que está pasando, porque hablábamos de cómo hubo una irrupción de estos gobiernos, de cómo unos niveles de conciencia de la gente que se hartó virtualmente y socialmente hablando de los modelos anteriores, y le dio la oportunidad a corriente progresista que llegaran al poder, o por lo menos al gobierno, porque yo siempre separo poder y gobierno, que llegaran al gobierno para construir poder. Sin embargo, al final de la jornada, ¿qué tenemos? Muchos de esos gobiernos que hicieron planes sociales muy interesantes, provocaron transformaciones, están en el banquillo los acusados. Bueno, pero el hecho de que esa dinámica ocurra, el hecho de que dentro de una dinámica específica, de un conglomerado específico, existen algunos errores, no implica que las transformaciones se han venido dando rápidamente. Es obvio que por cuestiones de biología,
Es obvio que por cuestiones de tecnología, es obvio que por cuestiones de capacidades, nosotros como contemporáneos no podemos percibir los cambios como lo pudiésemos percibir en 10 años. Y esos cambios que se están dando en América Latina, y esos cambios que se están dando en Europa, y esos cambios que se están dando en Asia, conjuntamente con la decadencia del modelo económico, es obvio que va a irrumpir respecto de la presión social que existe en la República Dominicana desde Haití, porque nosotros lo que tenemos es un bloqueo económico desde Estados Unidos, tal como en Cuba respecto de Haití. ¿Me entendiste? Mira, yo no sé, Juan Carlos, si efectivamente el tema se puede plantear como un bloqueo económico como pasa Es así. Pero es así, en nosotros Cuba. no podemos vender los Yo- excedentes yo- nuestros. Yo creo que nosotros, el problema haitiano es mucho más complejo que eso. Sí, pero es un Que bloqueo tiene- económico. Que tiene que ver con nuestra propia actitud como Estado también, de entender que somos una isla. No, que somos una con colonia, neocolonia. No, primero que somos una isla. Ajá. Y que hay que entender que somos 20 millones de habitantes. Y que nuestra política comercial con respecto al vecino, que posiblemente tiene 11 o 12 millones, tiene que ser diferente. No puede seguir siendo sobre la base como estamos trabajando ahora, la improvisación. Yo creo que Haití tiene que ser un nicho comercial importante para la República Dominicana, con sus limitaciones, pero aún siendo un país pobre, tenemos una buena balanza comercial informal con Haití. ¿Por qué no mejorar eso? Acabamos de perder entre 400, perdón, en los últimos 3 años hemos venido anualmente perdiendo entre 400 y 800 millones de dólares, fruto del bloqueo que sostiene La Estados Unidos. situación. Perdón. Yo sostengo que la presión socioeconómica de Haití, que la invasión militar y la presencia militar de soldados extranjeros en Haití, que el secuestro de las instituciones haitianas de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y un sector de la oligarquía dominicana y un sector de la oligarquía haitiana, va a generar, como generó entre 1914 y 1934, procesos internos en la República Dominicana devenidos de la propia crisis de los partidos políticos que se evidenció en el año 2016, ahora con el tema de no hacer elecciones democráticas internas en los partidos, y que el proceso europeo y que el proceso latinoamericano y el proceso asiático está estrechamente vinculado con la destrucción y exclusión de los partidos políticos y del sistema social dominicano. Es posible que haya una relación íntima, Juan Carlos, porque son procesos sociales parecidos. Hay puntos de coincidencia en términos de los comportamientos que ha estado señalando. Y yo creo que sí, que la República Dominicana, contrario a lo que creen muchos, tarde o temprano tendremos cambios importantes, profundos, por lo menos a eso es que aspiro. Y creo que se están dando las condiciones para eso. Tú haces mucho énfasis en el tema de los partidos políticos. Yo te voy a hacer énfasis en el tema de la corrupción. Óyeme, no hay una institución que nosotros accesemos que no hay un tema de corrupción. Yo siento que la corrupción es inherente al nivel y al modelo económico que tenemos. Es decir, como no tenemos la suficiente ciudadanía, es lógico y es natural que al no tener la suficiente ciudadanía exista corrupción. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente tecnología. Entonces, al existir dinero en efectivo en la economía, mientras nosotros todos no tengamos una tarjeta de crédito, y mientras la economía siga creciendo, va a existir una hipercorrupción. Porque el que tiene acceso al papel moneda en efectivo va a tomar esa mercancía y la va a tomar para sí. Pero si esa persona no tiene capacidad de poder comprar en efectivo, sino vía la tecnología, la reducción de la corrupción va a bajar por un sentido elemental, porque es un proceso de falta de ciudadanía. Yo creo que más que falta de ciudadanía, es falta de instituciones. Vamos a una pausa ahí, con tu permiso. Sí, vamos a ver qué tanto es una sociedad educada respecto de la institucionalidad. ¿Por qué en la República Dominicana no hay la suficiente institucionalidad que tú reclamas? Sencillamente por un problema de ausencia de ciudadanía. Si hubiese ciudadanía, si hubiese un ejercicio constante de ciudadanía, no existiera, por ejemplo, ese Congreso. Sencillo. La gente no los votara, sencillo. El que tiene capacidad y no vive de eso, entonces tú no me representas. Pausa y regresamos
Pausa, estamos conversando con Junior Espinosa, abogado que tiene como oficio el periodismo. Pausa, no se vaya. Y el jibe a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Señoras y señores, estoy decidido a hacer de la inversión pública un pilar del desarrollo, además de un ejemplo de transparencia y eficiencia. Y para lograrlo, priorizaremos como nunca antes aquellas inversiones que contribuyan a impulsar el desarrollo en las zonas más deprimidas del país. Me refiero a áreas como la electrificación rural, que además de permitir llevar el progreso a todos los rincones de nuestra geografía, son obras que nos permitirán crear miles de puestos de trabajo en la República Dominicana. Sin electricidad no hay desarrollo. Es así de sencillo. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con esos de la luz. Edesur, únete y conéctate. Limpia el camino de paz que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Perdóname, Junior. Junior Espinosa está con nosotros. Y estamos sosteniendo fuera del aire algo muy interesante. Junior, si tú le das a un ministro una tarjeta, el presupuesto de una tarjeta, él va a ser más cuidadoso si es efectivo. Entonces, la corrupción es la intermediación. La corrupción es inherente al sistema capitalista. Bueno, parece que no exclusivamente, porque hablábamos entonces de los modelos de Sudamérica, donde también la corrupción ha estado permeando. Parece que el tema corrupción es consustancial con el ser humano y tiene mucho que ver también con las prácticas que en el ejercicio del poder se han ido arraigando, sobre todo en América Latina. Para hablar del hemisferio, no quiere decir esto que en Europa no haya corrupción. Hay corrupción ahora. ¿En Asia? Cuando se detectan estos casos de corrupción, hay dos caminos. Lo primero que hace el funcionario cuando explote el escándalo, que renuncia. Lo segundo es que las instituciones funcionan. Pero podemos partir de que hay un subdesarrollo. Evidentemente. Podemos partir de que hay una tara. Perdón. Pero eso no lo justifica. Sí, porque, No. Oye, sí. Si tú te quitas, sí, es un problema sociocultural de subdesarrollo. Si tú te quitas la camisa en el Yankee Stadium en verano, no te sacan del play. Si tú te quitas la camisa en el Estadio Cibao o en el Estadio Quiqueya, te sacan del play. Y es un problema de subdesarrollo. Es decir, esa gente del CONEP a quien se le subsidia, el Estado lo subsidia. Esa gente es subdesarrollada. Porque esa gente no ensambla carros, esa gente trae carros de Miami usado. Y es un problema de subdesarrollo. El día que tú le digas a ese funcionario, no, mira, el problema tuyo es que tú no puedes bregar ya las partidas, las 12avas partidas anuales no van a ser efectivos. Van a ser como el Banco de Reserva está haciendo con los empleados públicos. Se reduce. Tú lo sabes, porque lo que es un desorden. Es un tema que puede ser evaluado, puede que se reduzca. Yo creo que la aspiración es justamente a que hayan niveles de control de la corrupción. Porque hablar de la eliminación, eso es una quimera. Eso es otra cosa. Eso no es posible. Eso no es... Pero yo creo que no solo es el hecho de que tengamos
el dinero electrónico. ¿Qué llevó a los Tenemos adecos? tenemos que trabajar, Juan Carlos, aquí arriba. Cuando te planteaba los aspectos culturales, es porque parece que a nosotros nos están educando en función de que el ejercicio político está íntimamente ligado al enriquecimiento ilícito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió Es tanto así. ¿Qué ocurrió con adecos? ¿Cómo tú andas en la calle? ¿Con qué? Con el cuchillo en la boca. ¿Qué significa eso? Está bien, está bien. ¿Qué ocurrió con adecos y copellanos? ¿Qué ocurrió en Venezuela? ¿Qué ocurrió en Ecuador? ¿Qué ocurrió en Bolivia? ¿Qué ocurrió en República Dominicana en el proceso de los bolos y los codudos? ¿Qué ocurrió en la posguerra? ¿Por qué fuimos invadidos en 2 procesos en menos de 100? Hemos sido invadidos en menos de 100 años 3 veces. Entonces, ese proceso sigue latente y es inherente al tema haitiano. Y es decir, y el hecho de que el Partido Reformista haya sido hegemónico, y el hecho de que el Partido Revolucionario Dominicano haya sido hegemónico, y hoy no son hegemónicos, sino que son fuerzas minoritarias, explica el deterioro, el franco deterioro de la sociedad dominicana, porque son expresiones que antes eran populares. Lo que pasa es que definitivamente las sociedades terminan comportándose, Juan Carlos, como se comportan sus líderes. Y ahí tú pudieras sentarte a ver cuáles son los elementos que han incidido en el crecimiento y fortalecimiento del PLD como organización política que llevó a las 2 principales fuerzas políticas del país a convertirse en... ¿Qué explicación tú le das a eso? Fuerza prácticamente minoritaria. ¿Qué explicación? ¿Tú crees que al PLD no le puede ocurrir lo que le pasó al Partido Reformista? No, yo estoy enteramente convencido de que eso es posible. Correcto. Eso es posible. Que la dinámica social te dice que las cosas cambian. Obviamente. Como las cosas cambian, lo que hoy es el PLD, recuerda que ayer fue pequeño. Claro. Puede volver a ser pequeño. Correcto. Todo va a depender, por un lado, de la capacidad y de inteligencia que tengan la ciudadanía, como tú planteas, de articularse políticamente en función de sus intereses, verse en el espejo de las prácticas antidemocráticas de esas organizaciones, verse en el espejo del ejercicio de poder que ciertamente ha traído modernidad, no así desarrollo, Juan Carlos. Desarrollo humano. Desarrollo humano me refiero. Sí. Porque cuando hablamos de desarrollo es integral. Crece la economía, pero crece el rico. Óyeme, yo he dicho, no hay distribución. Debe ser una vergüenza para las autoridades nacionales exhibir el crecimiento económico. Debe ser vergonzoso para ellos. Porque es imposible que usted mantenga durante 20 años creciendo una economía que se proyecta ya un 8. Y que la forma más sencilla de medir la integración y la socialización de ese crecimiento es el salario, y que en la República Dominicana el salario básico no le dé a la ciudadanía a la que hace referencia para satisfacer sus necesidades básicas. Apenas el 48, 46% de la canasta familiar pueden adquirir los dominicanos con el salario promedio que devengan. Pero más allá del tema del 4% de la educación, que fue un ejercicio de ciudadanía, lógicamente, reitero, en ese proceso coincidieron mansos y cimarrones. Ojo, porque en la medida que... Eso fue un proceso de politización, no fue un proceso de ciudadanía. Inició como un proceso de ciudadanía. Por eso te estoy diciendo, y se degeneró en un proceso de politización. Pues te estoy diciendo que se juntaron mansos y cimarrones. Claro. Porque yo creo que al igual que el 4%, al igual que la lucha contra Barrigor, al igual que la lucha contra la cementera, son expresiones de un ejercicio ciudadano. Lógicamente, pueden ser permeados por los intereses particulares, por la capacidad también de manipulación que tienen las fuerzas políticas y económicas en la República Dominicana, donde lo más sorprendente es que tú, de víctima, sin darte cuenta, pasas a ser victimario. Sí. Junior, se acabó. Yo quiero ratificar mi respeto, mi cariño, y decirte que esta es una ventana abierta a los intereses
como el tuyo. Bien, gracias Juan Carlos y a tu audiencia. Yo espero una nueva invitación para concluir algunos de los aspectos que estuvimos tratando en esta conversación. Yo pienso que la dialéctica es el oxígeno de los cambios, el diálogo. Así es. Para muestra lo que acaba de ocurrir en Colombia, que no lo tratamos. Pero será tema de otro próximo programa. Colombia, la FARC Colombia y la paz es lo que es un ejercicio de ciudadanía que debe iniciarse en la República Dominicana. Un diálogo desde la base. Si tomamos como referencia las causas que dieron origen al conflicto armado en Venezuela, en Colombia. En Colombia. Pero lo que te quiero decir es que los diálogos son desde arriba. Entonces, República Dominicana, los líderes comunitarios, las juntas de vecinos, ya deben de iniciar un diálogo desde abajo hacia arriba, no irse a sentarse con lo de arriba para abajo. El último señalamiento de lo que te iba a hacer era justamente eso, que ese proceso de diálogo en Colombia no necesariamente era por arriba, hay un conjunto de organizaciones sociales que venían estaban empujando en esa dirección. Correcto, y eso es un ejercicio de ciudadanía. Claro que sí. Que es lo que el imaginario que quiero dejar acá. Es mejor irse a la parroquia a discutir que irse a la Ucamaima. Evidentemente. Es mejor, espérate, es mejor irse a la junta de vecinos del barrio que ir a discutir con Finjus. Evidentemente. Eso está claro. Bien. Bye bye, chao. Nos vemos mañana. Bye bye, chao. Finjus igual a... De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan